Primavera de 1945, región oeste de Alemania. Después de la exitosa Operación Plunder y el cruce aliado del río Rin en marzo, las tropas americanas avanzaban rápidamente a través de ciudades alemanas devastadas por años de bombardeos. La población civil enfrentaba escasez extrema de alimentos mientras el Reich se desintegraba. El estómago vacío dolía más que la vergüenza. Helmut Krauss caminaba entre los escombros de su antiguo vecindario, donde antes las panaderías despedían el aroma matutino del pan fresco. Ahora solo polvo y el silencio pesado de una ciudad muerta. Era abril de 1945 y el hambre había transformado ciudadanos en sombras que vagaban por las ruinas del Reich. Pero ese día, algo imposible pasaría. Un gesto que cambiaría para siempre la percepción sobre quiénes eran realmente los enemigos. Los archivos perdidos de la guerra revelan cómo soldados americanos sorprendieron a civiles alemanes al compartir su pan en medio de la destrucción total. La guerra estaba terminando, pero la humanidad apenas comenzaba a resurgir. Las calles de Frankfurt eran un cementerio de concreto y hierro retorcido, donde cada paso de Helmut Krauss resonaba como un lamento entre los destrozos. Sus botas gastadas pisaban pedazos de vidrio que antes fueron aparadores prósperos, ahora reducidos a fragmentos cortantes que reflejaban un cielo gris y sin esperanza. El olor acre de madera quemada se mezclaba con el olor dulce y nauseabundo de cosas que prefería no identificar, creando una atmósfera de muerte que parecía penetrar hasta los huesos. 3 días sin comer bien habían transformado sus piernas en pilares temblorosos. Pero él seguía caminando, impulsado por la esperanza desesperada de encontrar algo, lo que fuera, que pudiera silenciar los rugidos de su estómago. La guerra estaba perdida, todos lo sabían, pero el hambre era una enemiga más inmediata y cruel que cualquier ejército invasor. En cada esquina que doblaba, Helmut se topaba con rostros que reflejaban su propia desesperación. Mujeres con niños de ojos hundidos, hombres ancianos encorvados por el peso de una derrota que trascendía lo militar. La propaganda que antes prometía victoria final, ahora sonaba como eco distante de un sueño febril, sustituida por la realidad brutal de una población abandonada a su suerte. El sonido de sus pasos se mezclaba con los gemidos bajos de quien buscaba entre los escombros por familiares desaparecidos o por cualquier resto de comida que pudiera haber sobrevivido a los bombardeos. Las manos callosas de Helmut temblaban no solo por el frío de la primavera alemana, sino por la debilidad que la desnutrición imponía a su cuerpo antes robusto. Se acordaba vagamente del sabor del pan de centeno que su mamá preparaba los domingos, una memoria que ahora parecía pertenecer a otro hombre, en otro mundo, en otro tiempo. Del otro lado de la ciudad, Liselott Brandt despertaba en un sótano improvisado como refugio, donde el olor a humedad y moho competía con el aroma fantasma de comidas que existían solo en su imaginación hambrienta. Sus manos, antes delicadas y cuidadas, ahora eran garras desesperadas que registraban cada rincón del escondite en busca de migajas olvidadas o restos de papas que pudieran haberse escapado a las búsquedas anteriores. La textura áspera de las paredes de piedra raspaba su piel cuando se apoyaba para levantarse, pero el dolor físico era insignificante comparado con el vacío que consumía su interior. Viuda desde hacía 6 meses, desde que la notificación oficial llegó informando sobre la muerte de Klaus en el frente oriental, había aprendido que la soledad de la pérdida era menos devastadora que la soledad del hambre. El silencio del sótano solo se rompía con el goteo constante de agua que se filtraba por las grietas del techo, una melodía monótona que marcaba las horas de su agonía. Mientras Liselott trataba de ignorar los calambres que retorcían su estómago vacío, los primeros sonidos de vehículos militares comenzaron a hacer eco por las calles destruidas de la ciudad. El rugido grave de los motores americanos se mezclaba con el ruido de cadenas de tanques sobre el asfalto despedazado, creando una sinfonía metálica que anunciaba la llegada definitiva de los conquistadores. Para ella, como para miles de otros civiles alemanes, ese sonido representaba el fin de todo, no solo de la guerra, sino de cualquier esperanza de que las cosas pudieran volver a ser como antes. Sus manos flacas se agarraban al crucifijo colgado en su cuello, herencia de su mamá, mientras susurraba oraciones que parecían perdidas en la inmensidad de la desesperación. La textura fría del metal contra su piel era uno de los pocos consuelos que aún quedaban en un mundo que se había derrumbado completamente a su alrededor. En las calles de arriba, Helmut escuchaba los mismos sonidos de aproximación de las tropas americanas y sentía su corazón acelerarse no de miedo, sino de una extraña mezcla de alivio y resignación. La propaganda nazi había pintado a los americanos como demonios sedientos de venganza, pero en ese momento de hambre extrema, hasta los demonios parecían preferibles a la muerte lenta por inanición. Se preguntaba si los invasores traerían alimento o solo más destrucción, si permitirían que los civiles sobrevivieran o si aplicarían la justicia brutal que tal vez merecían después de años de guerra y sufrimiento causado a otros pueblos.
El viento frío de la primavera cargaba consigo fragmentos de papel quemado, restos de documentos oficiales y fotografías familiares que volaban como hojas secas entre los escombros. Cada ráfaga traía también partículas de polvo y ceniza que raspaban su garganta reseca, recordándole que hasta el aire que respiraba cargaba el peso de la destrucción. Cuando el hambre se vuelve mayor que el miedo, hasta los enemigos pueden parecer salvadores. El rugido de los Sherman M4 resonaba por las calles devastadas como truenos de una tormenta que finalmente trajo lluvia a una tierra sedienta, pero Helmut no sabía si debería esconderse o salir al encuentro del destino que se acercaba. Los tanques americanos avanzaban lentamente por la Kaiserstraße, sus orugas aplastando los destrozos con un sonido rítmico e implacable que hacía temblar el suelo bajo sus pies tambaleantes. El olor a diésel quemado se mezclaba con el aroma persistente de madera carbonizada y concreto pulverizado, creando una atmósfera densa que parecía tragarse cualquier vestigio de esperanza. Soldados americanos marchaban al lado de los blindados, sus uniformes limpios y bien alimentados contrastando brutalmente con las figuras espectrales de los civiles alemanes que los observaban desde las ventanas rotas y portones destruidos. Para Helmut, que no veía a un hombre bien nutrido desde hacía meses, esos invasores parecían gigantes de otro planeta, seres de una realidad donde aún existía comida suficiente para mantener la carne sobre los huesos. Conforme la columna militar se acercaba a su posición, Helmut pudo distinguir los rostros individuales de los soldados americanos, algunos jóvenes, casi adolescentes, otros veteranos con ojos cansados que ya habían visto demasiada muerte y destrucción. El sonido metálico de sus equipos tintineando a cada paso creaba una banda sonora extraña para ese momento de rendición silenciosa, mientras el olor a cuero nuevo de sus botas y cinturones se mezclaba con los olores más familiares de la devastación urbana. Contrariando todas las expectativas creadas por la propaganda, esos hombres no parecían demonios sedientos de venganza, sino soldados cansados que apenas querían terminar una guerra que ya se había extendido por demasiado tiempo. Helmut notó que algunos de ellos miraban alrededor con expresiones de shock y lástima, como si la destrucción total de la ciudad los sorprendiera incluso después de años de combate. La textura áspera de la pared contra la cual se apoyaba le recordaba que esa realidad era verdadera, no un sueño febril causado por el hambre. En el sótano improvisado, Liselotte escuchaba los sonidos de la ocupación con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer saltar de su pecho desnutrido. El ruido de botas pesadas sobre los escombros se filtraba a través de las grietas del techo, mezclado con voces hablando en inglés, un idioma que entendía parcialmente debido a las clases que había tomado en su juventud, en una época cuando aún creía que el mundo era un lugar seguro y predecible. Sus manos temblaban mientras sostenía un cuchillo de cocina oxidado, no como arma, sino como último símbolo de dignidad ante lo desconocido que se acercaba. El olor a humedad del sótano parecía más intenso ahora, mezclado con el sudor frío del miedo y la acidez de la bilis que subía por su garganta vacía. Se preguntaba si los americanos bajarían hasta ahí, si descubrirían su escondite, si la tratarían como enemiga o como ser humano. La textura irregular de las piedras del piso lastimaba sus rodillas cuando se arrodillaba para rezar, pero el dolor físico era bienvenido comparado con la tortura de la incertidumbre. Afuera, el sargento William Harris caminaba entre sus hombres observando la destrucción con una mezcla de satisfacción militar y piedad humana que lo sorprendía. Veterano de Normandía y las Ardenas, ya había presenciado ciudades arrasadas, pero Frankfurt presentaba un nivel de devastación que tocaba algo profundo en su alma de granjero de Kansas. El olor a muerte y destrucción era familiar, pero lo que lo perturbaba era la ausencia total de señales de vida normal. No había niños jugando, perros ladrando, o cualquier sonido que indicara que esa alguna vez fue una comunidad próspera. Sus ojos entrenados detectaban movimientos furtivos detrás de ventanas rotas y puertas entreabiertas, civiles alemanes observando su llegada con miedo y curiosidad. La textura del rifle M1 Garand en sus manos estaba caliente debido al sol de la primavera, pero sabía que su verdadera arma en ese momento no era la fuerza militar, sino la decisión sobre cómo tratar a una población derrotada y hambrienta. El sonido de sus botas sobre vidrio roto resonaba como pasos de un juez caminando hacia el veredicto final. Cuando la primera patrulla americana dobló la esquina de la calle donde Helmut se escondía, el tiempo pareció cristalizarse en un momento de posibilidades infinitas. El soldado del frente, joven con cabellos rubios que le recordaban los de su propio hijo muerto en Rusia, hizo contacto visual directo con él a través de la abertura donde antes había una ventana. Por algunos segundos interminables, hombre alemán hambriento y soldado americano bien alimentado se midieron mutuamente, cada uno tratando de descifrar las intenciones del otro a través de un abismo creado por años de propaganda y guerra. El olor del jabón americano,
limpio, medicinal, civilizado, llegó hasta Helmut cargado por la brisa. Un aroma que evocaba un mundo donde aún existían lujos básicos como higiene personal regular. La textura áspera de su propia ropa sucia y rasgada contrastaba mentalmente con los uniformes impecables de los invasores, recordándole qué tan lejos había caído desde los días de gloria del Reich. En ese instante, ambos hombres comprendieron que estaban a punto de escribir una página de la historia que ninguna propaganda había previsto. La verdadera prueba de la humanidad no está en cómo tratamos a nuestros amigos, sino en cómo tratamos a nuestros enemigos derrotados. Fue entonces que pasó lo imposible. El sargento Harris, observando el rostro cadavérico de Helmut y reconociendo en él la máscara universal del hambre extrema, hizo algo que ni sus superiores ni los manuales militares habían previsto. Sacó de su mochila una ración K aún sellada y un pedazo de pan de campo que había guardado del desayuno, extendiéndolos a través de la ventana rota con un gesto simple que reverberó como un terremoto emocional a través del corazón del alemán hambriento. El aroma del pan fresco, levadura, harina de trigo y una pizca de sal llegó a las fosas nasales de Helmut como una revelación divina, haciendo que sus glándulas salivales reaccionaran tan violentamente que casi se ahogó con su propia saliva. La textura suave del pan en sus manos temblorosas era tan suave y reconfortante que casi lloró. Una sensación que había olvidado completamente durante los meses de alimentación a base de cáscaras y raíces. El sonido del empaque de la ración siendo abierto por el soldado americano, un ruido simple de papel siendo rasgado, sonó como música celestial para oídos que se acostumbraron solo a los ecos de la destrucción. En ese momento todas las palabras sobre enemigos y propaganda desaparecieron, sustituidas por el lenguaje universal de la compasión humana. Harris observaba al alemán devorar el alimento con una mezcla de satisfacción y melancolía que lo sorprendió. El sonido de los dientes de Helmut masticando el pan con voracidad desesperada resonaba extrañamente en el silencio tenso de la calle devastada, un ruido que hablaba más sobre la condición humana de lo que cualquier discurso político podría expresar. El olor a sudor y desesperación que emanaba del civil alemán se mezclaba ahora con el aroma del alimento americano, creando una atmósfera de reconciliación inesperada que ninguno de los dos hombres había anticipado. La textura del cuero de su cinturón militar se sentía extrañamente pesada, mientras Harris reflexionaba sobre cuántas raciones similares tenía y cuántos rostros hambrientos podría alimentar con ellas. Otros soldados de su patrulla observaban la escena con expresiones que variaban entre aprobación y confusión, algunos cuestionando silenciosamente la sabiduría de alimentar al enemigo derrotado. El sonido distante de más vehículos militares americanos acercándose les recordaba a todos que ese era solo el comienzo de una ocupación que podría durar meses o años, y que cada gesto moldearía el futuro de las relaciones entre vencedores y vencidos. La noticia del gesto del sargento Harris se extendió por las ruinas de la ciudad con la velocidad que solo las buenas noticias pueden alcanzar en tiempos desesperados. Liselotte, aún escondida en su sótano, escuchó susurros de otros civiles que habían presenciado americanos distribuyendo comida en lugar de balas. Una información tan surreal que inicialmente la descartó como delirio colectivo causado por el hambre. El sonido de pasos apresurados sobre los escombros traía ecos de conversaciones esperanzadoras, voces alemanas discutiendo, en tonos bajos pero animados sobre soldados americanos que compartían raciones e incluso cigarros con la población civil. El olor del sótano húmedo parecía menos opresivo ahora, como si la posibilidad de alimento hubiera alterado hasta su percepción de los olores alrededor. Sus manos dejaron de temblar con tanta intensidad, y la textura fría de las piedras del piso ya no parecía tan incómoda contra sus rodillas cuando se arrodilló para agradecer a un Dios que tal vez aún se preocupaba por los derrotados. Por primera vez en meses, Liselotte se atrevió a imaginar que podría haber un mañana diferente de la pesadilla en que vivía. Cuando finalmente encontró valor para dejar su escondite, Liselotte emergió del sótano como un alma en pena regresando al mundo de los vivos. El sol de la tarde pegaba en sus ojos no acostumbrados a la luz, haciéndola parpadear repetidamente mientras ajustaba su visión al brillo de una primavera que seguía floreciendo aún en medio de la devastación total. El sonido de voces americanas hablando en inglés, no gritando órdenes militares, sino conversando casualmente, llegaba hasta ella cargado por una brisa que también traía el aroma imposible de café caliente siendo preparado en algún lugar cercano. Sus piernas bamboleantes la llevaron hacia los sonidos de la vida, cada paso una pequeña victoria sobre el miedo y la desesperanza que la habían mantenido prisionera por tanto tiempo. La textura de pequeñas piedras y fragmentos de vidrio bajo sus pies descalzos debería lastimarla, pero el dolor era opacado por la euforia creciente de descubrir que el mundo no había terminado completamente.
Cuando dobló la última esquina y vio con sus propios ojos soldados americanos distribuyendo alimentos para una pequeña fila de civiles alemanes, su mente tuvo dificultad para procesar una realidad tan diferente de todo lo que había sido enseñada a esperar. El sargento Harris, ahora coordinando una operación improvisada de distribución de alimentos, observaba cada rostro alemán que se acercaba a su patrulla con una mezcla de cautela militar y compasión humana que definía su personalidad compleja. El sonido de latitas siendo abiertas y empaques siendo rasgados creaba una banda sonora de esperanza que resonaba extrañamente entre las ruinas de una ciudad que parecía haber olvidado cómo sonar alegre. El olor de los alimentos americanos, conservas de carne, galletas duras, café instantáneo, se mezclaba con los olores persistentes de la destrucción, creando una atmósfera surreal donde guerra y paz parecían coexistir en el mismo espacio temporal. La textura del metal caliente de su casco bajo el sol de la tarde le recordaba que aún era un soldado en territorio enemigo, pero los rostros agradecidos de los civiles alemanes estaban redefiniendo rápidamente lo que significaba ser enemigo. Cada sonrisa tímida, cada palabra de gratitud murmurada en alemán quebrado con algunas palabras en inglés, cada gesto de reverencia desesperada transformaba invasores en libertadores y enemigos en seres humanos que compartían la necesidad más básica de todas: comer para sobrevivir un día más. El hambre no reconoce uniformes y la compasión no conoce fronteras. En las semanas que siguieron, algo extraordinario comenzó a florecer entre los escombros de Frankfurt, una especie de comunidad improvisada donde soldados americanos y civiles alemanes aprendieron a verse más allá de los uniformes y la propaganda que los había separado por años. Helmut, ahora con fuerzas renovadas gracias a las raciones regulares que recibía, se convirtió en un puente informal entre los dos mundos, traduciendo no solo palabras, sino gestos e intenciones que trascendían las barreras del idioma. El sonido de niños alemanes riendo por primera vez en meses se mezclaba con los gritos en inglés de los soldados, creando una sinfonía urbana que hablaba de reconstrucción y esperanza, donde antes había solo silencio y desesperación. El olor a sopa caliente siendo preparada en calderos del ejército americano reemplazaba gradualmente el aroma persistente de la destrucción, trayendo de vuelta memorias de normalidad que parecían haber sido enterradas para siempre bajo los escombros. La textura áspera de las manos de Helmut, callosas por el trabajo de remoción de escombros al lado de los soldados americanos, narraba una historia de cooperación que ni él mismo había imaginado posible apenas un mes antes. Liselotte descubrió en sí una fuerza que desconocía tener cuando se ofreció como voluntaria para ayudar en la cocina improvisada que los americanos habían montado en la antigua escuela de la ciudad. Sus manos, que habían temblado de hambre y miedo, ahora trabajaban con propósito renovado, pelando papas americanas y preparando guisados que alimentaban tanto a soldados como a civiles. El sonido rítmico de sus cuchillos cortando vegetales resonaba junto, con las risas bajas de las otras mujeres, alemanas que también habían encontrado propósito en la tarea de nutrir a quien había elegido nutrirlas primero. El olor a cebollas sofritas en aceite americano hacía que sus ojos lagrimearan, pero eran lágrimas de alivio y gratitud, no de desesperación como en los meses anteriores. La textura familiar de los ingredientes entre sus dedos trajo de vuelta memorias de cuando cocinaba para Klaus, pero ahora sin el dolor punzante de la pérdida, sustituido por un sentido de continuidad que pensó haber perdido para siempre. Cuando el sargento Harris la saludaba en alemán vacilante, «Guten Tag, Frau Brandt», ella respondía en inglés igualmente vacilante, «Good morning, Sergeant», y ambos sonreían de la imperfección que los hacía más humanos. El mismo sargento Harris descubrió que alimentar exenemigos era más satisfactorio que derrotarlos en batalla, una revelación que lo sorprendió y lo hizo cuestionar muchas de las certezas que había traído de América. Las cartas que escribía a su esposa en Kansas comenzaron a incluir descripciones de niños alemanes que aprendieron a decir thank you y de ancianos que se quitaban sombreros andrajosos para saludarlo en las calles reconstruidas. El sonido de martillos golpeando en la reconstrucción de casas, alemanes y americanos trabajando codo a codo, reemplazaba el eco de disparos y explosiones que había acompañado su jornada a través de Europa. El olor a madera nueva siendo cortada y pintura fresca siendo aplicada comenzaba a enmascarar los olores persistentes de la guerra, creando una atmósfera de renovación que contagiaba hasta a los soldados más escépticos de su unidad. La textura de las herramientas compartidas, alemanes usando martillos americanos usando serruchos alemanes, simbolizaba una cooperación que trascendía la política y se basaba en la necesidad humana fundamental de reconstruir lo que fue destruido. Cuando recibía reportes de otros sectores de la ciudad sobre incidentes entre ocupantes y ocupados, Harris se enorgullecía de poder reportar que en su área
Ex enemigos se habían convertido en socios en la tarea hercúlea de devolver vida a una ciudad muerta. Conforme abril se transformaba en mayo y mayo prometía convertirse en junio, los rostros alrededor de la cocina comunitaria cambiaron de espectrales a humanos, de desesperanzados a cautelosamente optimistas. Helmut descubrió que su habilidad de traducir entre alemán e inglés le daba una importancia que no sentía desde antes de la guerra, y comenzó a enseñar inglés básico a los niños alemanes que jugaban alrededor de la base americana improvisada. El sonido de voces infantiles repitiendo Apple, Bread, Thank you con acento alemán cargado resonaba por las calles como promesa de que las próximas generaciones no heredarían solo los odios de la anterior. El olor a gis americano en los pequeños pizarrones portátiles que los soldados habían improvisado se mezclaba con el aroma de flores silvestres que comenzaban a brotar entre los escombros, señales de que la vida encontraba su camino incluso a través del concreto pulverizado. La textura suave de las páginas de los libros de inglés que Harris había traído de su biblioteca personal contrastaba con la rugosidad de las manos de los niños alemanes que los hojeaban con reverencia, cada página representando una ventana hacia un futuro diferente del pasado que sus padres habían conocido. Liselott, observando esas pequeñas lecciones improvisadas mientras preparaba la cena, comprendía que estaba presenciando algo histórico, no solo el fin de una guerra, sino el nacimiento de una paz que crecía de abajo hacia arriba, construida sobre gestos simples de humanidad compartida. Sus manos, ahora firmes y con propósito, trabajaban con ingredientes que venían tanto de almacenes americanos como de huertas improvisadas que civiles alemanes habían plantado en los terrenos baldíos dejados por los bombardeos. El sonido de conversaciones mezcladas, alemán e inglés entrelazados en frases que creaban un lenguaje nuevo de la reconciliación, proporcionaba la banda sonora para comidas que nutrían más que cuerpos hambrientos, sino almas heridas por la guerra. El olor de la comida siendo servida a soldados y civiles en la misma mesa improvisada simbolizaba algo que ningún tratado de paz podría legislar: el reconocimiento mutuo de la humanidad compartida que sobrevive a cualquier conflicto. La textura de la madera de la mesa común donde americanos y alemanes comían juntos, rayada por la guerra, pero aún lo suficientemente sólida para soportar el peso de platos compartidos, servía como metáfora para la civilización que estaban reconstruyendo una comida a la vez. Cuando enemigos comparten el mismo pan, dejan de ser enemigos para convertirse simplemente en hambrientos que encontraron comida juntos. Conforme junio avanzaba sobre las ruinas reconstruidas de Frankfurt, una rutina nueva e improbable se estableció entre quienes habían sido enemigos apenas 2 meses antes. Helmut despertaba todas las mañanas al sonido del toque de Diana americano, ya no como prisionero de una ocupación, sino como socio en un proyecto de reconstrucción que tomaba forma cada día. El olor a café americano mezclado con el aroma de pan alemán horneado en los hornos improvisados creaba una atmósfera matutina que simbolizaba la fusión cultural emergente entre vencedores y vencidos. Sus manos, ahora firmes y bien nutridas, trabajaban al lado de soldados de Kansas y Texas en la remoción de escombros que darían lugar a una nueva escuela para los niños del barrio. La textura áspera de los ladrillos rotos que cargaba ya no le lastimaba las palmas como en los primeros días, callos que se habían desarrollado no de la privación, sino del trabajo digno realizado en sociedad con hombres que habían elegido construir en lugar de simplemente conquistar. El sonido de picos y palas trabajando en ritmo coordinado resonaba por las calles como una sinfonía de esperanza, acentuada por las voces alemanas y americanas que habían aprendido a comunicarse a través de una mezcla creativa de palabras, gestos y sonrisas. Liselott descubrió que enseñar cocina alemana a soldados americanos curiosos era una forma de diplomacia más eficaz que cualquier tratado oficial. Un intercambio cultural que sucedía naturalmente alrededor de las estufas improvisadas de la cocina comunitaria. El cabo Johnson, un joven de Georgia que extrañaba la comida de su abuela, aprendía a preparar sauerbraten con la misma dedicación con que ella aprendía a hacer cornbread americano, ambos riéndose de sus errores y celebrando los pequeños éxitos culinarios. El olor de especias alemanas tradicionales, enebro, laurel y clavo, se mezclaba con los aromas de los condimentos americanos que los soldados habían traído de casa, creando una fusión gastronómica que narraba una historia de aceptación mutua. La textura de las masas de pan que amasaban juntos, alemana y americana, tradicional e innovadora, simbolizaba cómo culturas diferentes podían mezclarse sin perder sus identidades esenciales. El sonido de ollas borboteando y hornos crepitando proporcionaba la banda sonora para conversaciones que trascendían las diferencias de idioma, donde recetas familiares se convertían en puentes entre mundos que la guerra había separado. Cuando Liselott veía soldados americanos sirviendo guisado alemán a niños locales, comprendía que estaba presenciando una revolución silenciosa basada en el poder transformador de la comida compartida.
El sargento Harris, observando esos pequeños milagros diarios desde su posición como comandante informal de la operación de reconstrucción, comenzó a documentar en su diario personal las lecciones inesperadas que esa experiencia le enseñaba sobre naturaleza humana y liderazgo. Sus notas describían cómo Johnny Müller, un niño alemán de 8 años que había perdido al padre en la guerra, enseñaba béisbol americano a soldados que nunca habían sostenido un bate, mientras aprendía palabras en inglés que usaría por el resto de su vida. El olor a cuero de los guantes de béisbol mezclado con el aroma de flores silvestres que crecían entre los escombros creaba una atmósfera de normalidad que contrastaba drásticamente con las memorias de combate que aún lo visitaban en sueños. La textura del papel en que escribía sus observaciones, áspero, militar, práctico, cargaba palabras que documentaban una transformación que superaba cualquier victoria táctica que había logrado en los campos de batalla de Francia. El sonido de risas infantiles resonando entre edificios reconstruidos reemplazaba en su memoria los ecos de artillería y gritos de guerra, creando una banda sonora de paz que sabía que cargaría a casa en Kansas. Cada página de su diario registraba no solo eventos, sino la evolución de su propia comprensión sobre lo que significaba ser un soldado en tiempos de paz, un conquistador que había elegido construir en lugar de simplemente dominar. Las transformaciones más profundas, sin embargo, sucedían en las conversaciones nocturnas alrededor de las fogatas improvisadas, donde historias personales eran compartidas en una mezcla de alemán, inglés y el lenguaje universal de la experiencia humana compartida. Helmut descubrió que el sargento Harris había perdido un hermano en Omaha Beach, mientras Harris supo que Helmut había perdido 2 hijos, uno en Rusia, otro en los bombardeos de Frankfurt. El olor a madera quemándose mezclado con el aroma de tabaco, americano y alemán, creaba una atmósfera íntima donde dolores antiguos podían ser expresados y comprendidos por hombres que habían estado en lados opuestos de la misma tragedia. La textura áspera de las piedras alrededor de la fogata donde se sentaban simbolizaba la dureza de las experiencias que habían moldeado sus vidas, pero el calor de las llamas representaba la posibilidad de sanación que emergía del reconocimiento mutuo de la pérdida. El sonido de voces bajas narrando memorias dolorosas, acentuado por el crepitar del fuego y los suspiros de comprensión, creaba una liturgia secular de la reconciliación que ninguna iglesia o gobierno podría haber orquestado. Cuando lágrimas eran derramadas, americanas y alemanas, saladas igualmente por el dolor de la guerra, regaban el suelo emocional donde una paz verdadera comenzaba a germinar. Liselotte, observando esas escenas desde su posición en la cocina donde preparaba té caliente para los hombres alrededor del fuego, comprendió que estaba presenciando algo que los libros de historia futuros tal vez nunca registrarían adecuadamente. Las pequeñas reconciliaciones diarias, un soldado americano ayudando a una anciana alemana a cargar agua, un niño alemán enseñando una canción tradicional a soldados nostálgicos, un veterano alemán herido enseñando técnicas de carpintería a jóvenes americanos, construían una paz más sólida de lo que cualquier tratado internacional podría garantizar. El olor a hierbas medicinales que añadía al té, manzanilla alemana cultivada en su pequeño jardín improvisado, se mezclaba con el aroma de azúcar americana, creando una bebida que simbolizaba la fusión benéfica de tradiciones diferentes. La textura de las tazas desiguales, algunas alemanas sobrevivientes de los bombardeos, otras americanas traídas por los soldados. En sus manos representaba cómo cosas rotas podían ser remendadas y cosas extranjeras podían volverse familiares. El sonido de suspiros de satisfacción cuando los hombres bebían su té caliente después de noches de conversaciones difíciles le proporcionaba una sensación de propósito que había perdido cuando Klaus murió, probando que hasta viudas de guerra podían encontrar nuevas formas de nutrir y sanar. Cada taza servida era un pequeño acto de diplomacia doméstica que contribuía a la construcción de una paz que crecía de abajo hacia arriba, una gota de comprensión a la vez. Las grandes reconciliaciones históricas se construyen sobre miles de pequeños gestos de bondad entre personas, comunes. No todos veían con buenos ojos la transformación que estaba ocurriendo en las calles reconstruidas de Frankfurt, y Helmut descubrió esto de la peor manera posible cuando encontró una nota amenazadora clavada en la puerta de su casa improvisada, acusándolo de ser un colaborador traidor del pueblo alemán. El papel amarillento temblaba en sus manos no por el miedo, sino por la indignación de saber que aún existían aquellos que preferían alimentar el odio en lugar de aceptar la comida ofrecida con generosidad por los antiguos enemigos. El olor a tinta barata usada para escribir las palabras venenosas se mezclaba con el aroma matutino del café americano que llegaba de la cocina comunitaria, creando un contraste olfativo que simbolizaba la tensión entre el pasado y el futuro que competían por el alma alemana.
La textura áspera del papel entre sus dedos parecía cargar todo el peso de la propaganda nazi que aún infectaba mentes que se negaban a aceptar que el mundo había cambiado, que antiguas certezas habían sido destruidas junto con las ciudades bombardeadas. El sonido de voces susurrando en rincones oscuros, alemanes inconformes organizando resistencia no contra la ocupación militar, sino contra la ocupación de la compasión, resonaba como eco persistente de una guerra que algunos se negaban a dejar terminar. Helmut comprendió en ese momento que la paz verdadera tendría sus propios enemigos y que no todos los alemanes estaban listos para aceptar que humanidad no era sinónimo de debilidad. El sargento Harris enfrentó sus propias batallas cuando recibió órdenes de sus superiores cuestionando la fraternización excesiva con la población civil alemana, una política que algunos comandantes consideraban perjudicial para la disciplina militar y potencialmente peligrosa para la seguridad de las tropas. El olor a papel oficial y tinta militar de las correspondencias que llegaban de escalones superiores contrastaba amargamente con el aroma de pan caliente que su cocina comunitaria producía diariamente, simbolizando el conflicto entre burocracia militar y realidad humana en el terreno. La textura rígida de los reglamentos militares que debía seguir parecía cada vez más inadecuada para lidiar con la complejidad emocional de una ocupación que se había transformado en sociedad de reconstrucción. El sonido de botas militares marchando en formación, soldados de otras unidades que mantenían distancia rigurosa de los civiles alemanes, resonaba como recordatorio constante de que su enfoque era excepción, no regla, en la política oficial de ocupación. Sus manos sudaban al escribir reportes que intentaban explicar a comandantes distantes cómo alimentar exenemigos se había vuelto más eficaz para mantener la paz que patrullas armadas y toques de queda. Harris descubrió que defender la humanidad dentro de una estructura militar requería un valor diferente al necesario en los campos de batalla, una valentía política que pocos soldados eran llamados a demostrar. Lieselot sintió el peso de la desaprobación cuando otras mujeres alemanas, aquellas que habían perdido esposos, hijos y hermanos a manos de las fuerzas aliadas, la confrontaron acusándola de irrespetar la memoria de los muertos alemanes al cocinar para soldados americanos. El olor a perfume barato y resentimiento que emanaba de esas mujeres amarguradas se mezclaba desagradablemente con el aroma de sopa que preparaba, creando una atmósfera tóxica que la hacía cuestionar si estaba traicionando a Klaus al encontrar propósito en alimentar a sus antiguos enemigos. La textura áspera de las miradas de juicio que recibía cuando caminaba por las calles reconstruidas parecía más cortante que cualquier fragmento de vidrio que había pisado durante los bombardeos, hiriendo una parte de su alma que pensó estaba cicatrizada. El sonido de susurros maliciosos que la seguían, Ami Liebchen, murmurado con desprecio, whore, escupido en inglés mal pronunciado, resonaba en sus oídos como recordatorio constante de que no todos los alemanes estaban listos para perdonar o ser perdonados. Sus manos temblaban nuevamente, no de hambre, sino de duda existencial sobre si elegir la vida en lugar de la amargura era realmente la decisión correcta. Cada olla que lavaba, cada ingrediente que cortaba, cada sonrisa que ofrecía a los soldados americanos se volvía un acto de rebelión contra aquellos que preferían preservar heridas en lugar de permitir que sanaran. La situación alcanzó su punto crítico cuando un grupo de alemanes radicales, liderados por un exoficial de las SS que había escapado de la captura, organizó un ataque nocturno contra la cocina comunitaria, no para robar comida, sino para destruir el símbolo de la contaminación cultural que representaba. El olor a gasolina derramada sobre las mesas donde alemanes y americanos comían juntos se mezclaba con el aroma persistente de comida quemada, creando una atmósfera de violencia que contrastaba brutalmente con la armonía que había sido construida tan cuidadosamente. La textura pegajosa del combustible inflamable que escurría por las maderas de la construcción improvisada simbolizaba cómo el odio podía destruir en minutos lo que la compasión había construido en meses de trabajo paciente. El sonido de vidrios siendo rotos deliberadamente, no por la guerra, sino por la negativa a aceptar la paz, resonaba como sacrilegio contra todo lo que Helmut, Lieselot y Harris habían logrado juntos. Cuando llegaron por la mañana y encontraron su obra de reconciliación reducida a escombros humeantes, los tres comprendieron que construir la paz era más peligroso que hacer la guerra, porque requería que enfrentaran no solo enemigos externos, sino los demonios internos que alimentaban la necesidad humana de odiar. El papel chamuscado de un dibujo que un niño alemán había hecho mostrando soldados americanos y alemanes jugando juntos flotaba entre las cenizas como epitafio de inocencia, destruida por adultos que se negaban a madurar más allá de sus resentimientos. Pero fue en la respuesta a esa destrucción que la verdadera fuerza de la comunidad improvisada se reveló. En lugar de rendirse o permitir que el miedo los separara nuevamente, Helmut, Lieselotte,
Harris y cientos de otros, alemanes y americanos unidos por la experiencia compartida de construir algo hermoso, aparecieron la mañana siguiente con herramientas, materiales y determinación renovada para reconstruir lo que había sido destruido. El olor a madera nueva mezclado con el aroma persistente de cenizas creaba una atmósfera de renacimiento que parecía más poderosa que la destrucción que había precedido, probando que la creación siempre superaba la destrucción cuando era alimentada por la voluntad colectiva. La textura de las manos entrelazadas, alemanas y americanas trabajando en conjunto para levantar nuevas vigas, narraba una historia de resistencia no contra la ocupación, sino contra aquellos que trataban de impedir la reconciliación. El sonido de martillos golpeando en ritmo coordinado, acentuado por risas de determinación y palabras de aliento en dos idiomas, creaba una sinfonía de defensa de la humanidad que resonaba más fuerte que cualquier himno nacional. Cuando el sol se puso sobre la nueva cocina comunitaria, más grande, más sólida y más hermosa que la anterior, todos los presentes comprendieron que habían ganado una batalla diferente de cualquiera que la guerra había ofrecido, la batalla por el alma de la civilización, probando que la bondad era más fuerte que el odio y que la humanidad compartida era más poderosa que cualquier propaganda que tratara de dividirlos. La verdadera prueba de la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de valor para reconstruir cuando otros eligen destruir. Cuando agosto llegó trayendo consigo órdenes de transferencia que separarían la unidad del sargento Harris de Frankfurt, la despedida que se acercaba cargaba un peso emocional que ninguno de los involucrados había anticipado. Las cartas que Helmut escribía a direcciones en Kansas, tratando de mantener contacto con hombres que habían sido sus enemigos y se habían vuelto sus amigos, eran escritas con una caligrafía que temblaba no de debilidad, sino de emoción contenida ante la posibilidad de que esa experiencia única pudiera perderse en el tiempo. El olor a tinta fresca mezclado con el aroma de flores que ahora crecían abundantemente en los jardines improvisados, entre los edificios reconstruidos, creaba una atmósfera de continuidad que trascendía la partida inminente de los soldados americanos. La textura del papel donde documentaban nombres, direcciones y promesas de correspondencia futura parecía más preciosa que cualquier documento oficial que había firmado en su vida, porque cargaba el peso de amistades que habían nacido de la necesidad y crecido en la comprensión mutua. El sonido de voces practicando inglés y alemán, soldados y civiles intercambiando lecciones finales de idioma, resonaba por las calles como preparación para una separación que todos sabían era necesaria, pero nadie deseaba enfrentar. Helmut comprendió que se había convertido en testigo de algo que necesitaba ser preservado, una historia que debía ser contada para que futuras generaciones supieran que aún en las guerras más brutales, la humanidad podía florecer en los lugares más inesperados. Liselotte descubrió que su pequeño cuaderno de recetas se había convertido en un tesoro diplomático, páginas donde platos alemanes y americanos estaban documentados lado a lado, ingredientes y técnicas mezclados en una fusión culinaria que narraba la historia de culturas aprendiendo a complementarse en lugar de combatirse. El olor a especias secas prensadas entre las páginas, canela alemana y páprica húngara mezcladas con pimienta, de cayena americana y azúcar de maple canadiense, creaba un aroma que sería para siempre, asociado en su memoria con los meses más esperanzadores, que había vivido desde la muerte de Klaus. La textura suave de las páginas gastadas, por el uso constante, cargaba mucho más que recetas. Cargaba la prueba tangible de que enemigos podían convertirse en familia, de que diferencias culturales podían ser celebradas en lugar de temidas. El sonido de ollas siendo empacadas y hornos siendo desmontados resonaba como demolición de algo sagrado. Pero ella sabía que el verdadero legado de la cocina comunitaria no estaba en los equipos, sino en los corazones y mentes que habían sido transformados por la experiencia de nutrir y ser nutrido. Cuando entregó una copia manuscrita de sus recetas a cada soldado que partía, Liselotte estaba distribuyendo mucho más que instrucciones culinarias. Estaba enviando a América pedazos del alma alemana que había aprendido a confiar nuevamente en la bondad humana. El sargento Harris enfrentó la partida con una mezcla de orgullo militar y melancolía personal que definía su naturaleza compleja de soldado y humanitario. Sus últimas anotaciones en el diario personal documentaban no victorias tácticas o conquistas territoriales, sino rostros de niños alemanes que habían aprendido a jugar béisbol, nombres de familias que habían reconstruido sus casas con ayuda americana y direcciones de alemanes que había prometido visitar cuando la vida volviera a la normalidad. El olor a cuero militar de su equipo, mezclado con el aroma de cartas personales que cargaba de civiles alemanes agradecidos, creaba una atmósfera de despedida que trascendía protocolos militares y tocaba regiones profundas de su alma de granjero de Kansas.
La textura de las medallas en su pecho parecía menos importante que la sensación de las manos alemanas que había estrechado, de las espaldas que había ayudado a cargar materiales de construcción, de los niños que había enseñado a pronunciar palabras en inglés. El sonido de motores de camión calentando para la partida se mezclaba con los llamados de despedida en alemán e inglés, creando una banda sonora de separación que resonaría en su memoria por décadas. Harris sabía que regresaría a casa con una comprensión sobre guerra y paz que ninguna academia militar podría haber enseñado, cargando en el equipaje emocional la prueba de que soldados podían ser constructores y que enemigos podían convertirse en maestros de las lecciones más importantes sobre naturaleza humana. Conforme los últimos camiones americanos desaparecían en el horizonte, dejando atrás un Frankfurt que había sido físicamente reconstruido y emocionalmente transformado, los alemanes que permanecieron cargaban consigo algo más valioso que edificios reparados o estómagos alimentados. Helmut observaba a los niños jugando en los espacios que habían sido creados por la cooperación entre antiguas naciones enemigas, comprendiendo que esos niños crecerían con una comprensión sobre posibilidad de reconciliación que sus propias generaciones habían descubierto demasiado tarde. El olor a pintura fresca en las paredes recién pintadas de las casas reconstruidas se mezclaba con el aroma de pan horneándose en hornos que soldados americanos habían ayudado a reparar, creando una atmósfera de continuidad que probaba que algunas transformaciones sobreviven a las personas que las inician. La textura de las herramientas compartidas, algunas alemanas, otras americanas, todas usadas en conjunto para construir algo nuevo, permanecía en las manos callosas de aquellos que aprendieron que cooperación era más eficaz que competencia. El sonido de conversaciones donde palabras alemanas e inglesas se mezclaban naturalmente resonaba como evidencia de que fronteras lingüísticas, así como fronteras nacionales, eran construcciones artificiales que podían ser trascendidas por la voluntad humana de conectarse. Cada jardín que florecía entre edificios reconstruidos, cada familia que comía en mesas que habían sido reparadas con madera americana y clavos alemanes, cada niño que sabía decir gracias en 2 idiomas representaba una victoria contra aquellos que creían que diferencias culturales eran incompatibles por naturaleza. Años después, cuando historiadores tratarían de explicar cómo Alemania Occidental se había vuelto aliada tan cercana de Estados Unidos a pesar de la brutalidad de la guerra que los había separado, algunos mencionarían tratados políticos y acuerdos económicos, pero pocos documentarían adecuadamente historias como la de Frankfurt, pequeños milagros de humanidad, compartida que sucedieron en cientos de ciudades alemanas donde soldados americanos eligieron alimentar en lugar de simplemente ocupar. El olor a flores que crecían en cementerios donde soldados americanos y alemanes descansaban lado a lado se mezclaba con el aroma de incienso, quemado en iglesias donde oraciones eran ofrecidas en inglés y alemán por aquellos que habían muerto y aquellos que habían sobrevivido para construir algo mejor. La textura de las piedras de los monumentos que fueron erigidos no para celebrar victorias militares, sino para recordar momentos de compasión y reconciliación. Narraba una historia diferente de la guerra, una historia donde héroes no eran solo aquellos que mataban enemigos, sino aquellos que transformaban enemigos en amigos. El sonido de campanas tocando en iglesias reconstruidas resonaba como celebración no solo del fin de la guerra, sino del comienzo de una paz que había crecido de abajo hacia arriba, construida sobre miles de pequeños gestos de bondad entre personas comunes que descubrieron que humanidad era más fuerte que propaganda. Cuando Helmut, ya anciano, contaba a sus nietos sobre el día en que soldados americanos compartieron pan con alemanes hambrientos, siempre terminaba la historia con la misma frase. Y fue así como aprendimos que el hambre no tiene nacionalidad y la compasión no conoce fronteras, lecciones que ustedes deben recordar para siempre. La verdadera victoria de una guerra no está en derrotar enemigos, sino en transformar enemigos en amigos, probando que la humanidad es más fuerte que cualquier odio que trate de dividirla.